Saludos y bienvenidos a Consalud TV. Hoy iniciamos un nuevo espacio que hemos titulado Asignaturas pendientes después de una pandemia. Un nuevo ciclo de talleres online que emitiremos mensualmente a través de la plataforma YouTube y la plataforma Consalud TV, cuyo objetivo es analizar las consecuencias que está teniendo la pandemia de COVID-19 en la población en general, en la salud, en la esperanza y en la calidad de vida de las personas. Hace ahora algo más de un año, en diciembre de 2019, empezaron a venir las primeras noticias de que se había detectado un nuevo virus en la ciudad de Wuhan, en China, un virus muy virulento que producía neumonías bilaterales y en muchos casos con resultado de muerte. Nadie, ni el más pesimista, podía pensar que 3 meses después estábamos ante la mayor pandemia que está sufriendo la humanidad en los últimos 100 años. Los datos son verdaderamente devastadores. Cerca de 150 millones de contagios a nivel mundial. En España, más de 3,5 millones de contagios, más de 70.000 fallecimientos, según las cifras oficiales. Otras cifras, otras fuentes dan que más de 100.000. Es decir, una situación realmente desastrosa. Esto ha llevado consigo una crisis sanitaria sin precedentes que también ha derivado en una crisis económica. Pero afortunadamente la buena noticia es que la comunidad científica ha sabido reaccionar y en apenas un año se han sabido desarrollar vacunas, que es la gran esperanza para combatir este virus a nivel mundial. Un hito, sin duda, histórico en la investigación farmacéutica. Muchos expertos dicen que la vacuna o las vacunas serán la gran esperanza para combatir este virus, pero también necesitamos nuevos medicamentos que sean capaces de tratar a los pacientes que o bien se han contagiado y antes de llegar al hospital se puedan tratar y mejorar su situación patológica, o bien una vez en el hospital pues no derive la enfermedad a situaciones o a estadios más graves. Por eso el taller que empezamos hoy lo hemos denominado Nuevas estrategias terapéuticas contra la COVID-19. Y para hablar de estos temas tenemos con nosotros a dos especialistas de primerísimo nivel. En primer lugar, el doctor Ramón Lorenzo, es profesor de la Universidad de New Western en Chicago, que está en Chicago. Muy buenas tardes. En Madrid, buenos días en Chicago. ¿Qué tal, Ramón? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación y encantado de saludaros. Muchas gracias, Ramón. También tenemos a Arturo López, que es director médico para España, Portugal e Israel, de Laboratorios GSK. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Juan, buenas tardes, Ramón. Y bueno, para ti, Ramón, buenos días. Y en el estudio está con nosotros también el profesor Antonio López Farré, que es catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y codirector de estos talleres. Muy buenas tardes, buenas tardes, Antonio. Juan. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por estar con nosotros y ya, sin más dilación, voy a dar la palabra a Ramón Lorenzo, que va a hacer su primera exposición. Cuando quiera, Ramón. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Muy bien, deberían ver mi presentación. Bueno, pues lo que quería hablar un poco y sin entretenerme mucho y sin dar mucho detalle, quería hablar un poco para que, antes de discutir sobre los temas que vamos a tratar, quería que entendiésemos un poco cómo funciona este virus y cómo le podemos atacar. Entonces, lo que quiero es un poco entender al enemigo, claro, para atacar, para contrarrestar este virus lo tenemos que entender muy bien y de momento es un virus... Perdón un momento, sí. Me dicen que no se oye bien tu audio, si es posible... ¿Me oís ahora mejor? A ver, nosotros sí te oímos bien, pero en la emisión... A lo mejor que se quite los cascos. ¿Se oye bien? Continúa, por favor. Sí, continúo.
¿Se oye bien ahora? Muy bien. Te oigo bien. Ahora, ¿en el control se oye bien? Si se quitan los cascos, él a lo mejor a mí me pasa a veces, ¿eh? Me puedo quitar los cascos, sí. Sí, Sí, mira, quizá- a ver. Vamos a ver. Sí. A ver. ¿Me oís ahora mejor? Sí, Sí. Muy bien. Bueno, tendré que cambiar esos cascos, ya están viejos. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a entender a este virus. Y ¿cómo podemos entender al virus? Pues todo lo que vemos en biología no puede ser entendido si no entendemos su evolución. Esto es un principio básico de la biología, y aquí este dibujo de Charles Darwin analizando cómo evolucionan los organismos, y quería enseñarles un poco lo que es un árbol filogenético, porque los voy a usar un poco. Entonces, la forma en que analizamos cómo un organismo evoluciona es viendo sus relaciones con otros organismos. En este caso vamos a ver cómo los virus evolucionan. ¿Y por qué utilizamos esta forma? Bueno, es una forma de analizar las relaciones genéticas o relaciones evolutivas de los organismos. Y el primero que utilizó un árbol filogenético fue precisamente Charles Darwin en el origen de las especies. Entonces, vamos a ver el enemigo primero. Bueno, pues este virus que tantos problemas nos está causando, en realidad es un enemigo muy pequeño, tiene un genoma muy sencillo, con muy pocos genes, comparado con nuestro genoma, que tenemos cientos de millones de bases. El virus tiene 30.000 bases genéticas, quiere decir 30.000 nucleótidos. Y lo que vemos aquí es cómo se organiza. Esta es la organización del virus cuando está infectando. Tiene ciertas proteínas que son codificadas por estos genes, y la que más interés causa actualmente es esta, y de la que hablamos un poco, la proteína S o Spike, y es con la que se une el virus a las células. Aquí tenéis una imagen real del virus. Este es el enemigo a batir. Entonces, ¿cómo estudio, al menos yo y otros, cómo estudiamos el virus? Bueno, lo que hacemos es analizamos estas secuencias genéticas y vemos cómo los cambios que se están produciendo en el genoma con el tiempo, y así podemos entender cómo evolucionan los virus, qué mutaciones se producen, cómo se mueve el virus por los países, el tamaño poblacional, si la población está creciendo, disminuyendo. Todo esto, además de por los nuevos casos, las infecciones, lo podemos saber analizando un suficientemente grande número de secuencias genéticas. Así que es muy importante estudiar estas secuencias genéticas. Cuando empezamos a estudiar este virus, ya el año pasado, aunque parece que ha sido hace un mundo, pues hemos publicado algún artículo en el que estudiábamos cómo empezaba a evolucionar el virus, cómo se movía, esto es en Estados Unidos, aquí, y ya identificamos lo que se llama un clado o un linaje del virus que estaba dominando la población en general. Esto es natural en los virus, y esto es una cosa que debemos entender. Y ahora vamos a ver en qué ha derivado todo esto. Los virus cambian continuamente. Entonces, lo que vemos es que ya al principio hay una variante o un clado que domina la población, muy al principio, y es la que se extiende por toda Europa y todo Estados Unidos. Es más, estas otras variantes ya ni existen. Es muy difícil encontrarlas. Entonces, de repente, de esos primeros estudios, entra la locura de las variantes. Y vemos aquí, todos somos ya familiares, estamos todo el día oyendo cosas que antes eran muy reducidas y de un grupo de especialistas, que es variantes de los virus, los linajes, cómo cambian los virus. Y pues aquí tenéis unos ejemplos, incluso
he sacado de ayer de Consalud este titular, así que siguen estando en boga y siguen siendo muy importantes. Aquí tenéis incluso algunos de los estudios en los que yo he estado involucrado, en que encontramos la primera variante de Brasil aquí en Illinois y también la de Reino Unido. Aunque estas denominaciones de los países no me gustan mucho y prefiero hablar de linajes. Entonces vamos a entender un poco qué son estas variantes. He sacado los últimos datos de España y aquí podéis ver cómo la variante B117, que es la variante de Reino Unido, está dominando completamente la población. Aquí vemos que mientras lo que se llamó la segunda ola o la tercera ola, no entiendo tampoco muy bien esa nomenclatura, son oleadas de virus que son normales en una epidemia en la que bajan un poco los números y luego vuelven a crecer y quedarán algunos rebotes más. Entonces vemos que en esta última y la más grande, este linaje del virus se ha impuesto. Pero ¿qué es este linaje? ¿De qué hablamos? Porque a veces parece que es un mutante de estos de las películas en las que de repente un virus completamente diferente ha llegado y es mucho más peligroso. Pero en realidad las variantes son esto. Esto es un estudio que hemos hecho últimamente en Nigeria y esto es una representación global de algunas de las secuencias que hay en todo el mundo y estábamos nosotros estudiando las que aparecían en Nigeria, las que vimos que también allí la variante de Reino Unido es la mayoritaria y hemos detectado otra que ahora se está convirtiendo en una variante de interés que es predominante en Nigeria. Entonces, lo que vemos aquí es que con un muestreo, que no es todas las secuencias que tenemos, sino un simple muestreo, vemos la variabilidad dentro de lo que llamamos la variante de Reino Unido. Es decir, hay una variabilidad genética inmensa. Esto no es un simple mutante que puede ser peligroso, no, los virus se comportan así. Fijan mutaciones que pueden ser beneficiosas y siguen cambiando y siguen evolucionando. Esta es la evolución normal. Luego, es normal que veamos variantes que surjan, que se impongan y vamos a entender un poco por qué los virus hacen esto. Entonces, primero, los virus cambian mucho. Aquí tenemos representado, muy sencillo, la tasa de mutación, es decir, cuánto cambian los virus y su tamaño de genoma. Aquí estamos nosotros, un tamaño muy grande y una mutación relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque somos organismos muy complejos que no se pueden permitir cambiar tanto. Entonces, necesitamos mantener nuestra información. Sin embargo, los virus ARN, uno de ellos el coronavirus, aunque tiene una tasa de las más bajas dentro del coronavirus, dentro de los ARN virus, pues muta mucho. ¿Y cómo vemos esto? Pues si vemos las diferentes secuencias genómicas que tenemos con el tiempo pasado, vemos que las mutaciones siguen acumulándose, los virus siguen cambiando. Hay algunos virus que por algunas razones que podemos discutir luego en el coloquio han cambiado más y que precisamente son estos que se han impuesto ahora. Estos son todos los linajes de los que estamos hablando ahora. El más prevalente ahora es el del Reino Unido. Pero veis que estos variantes también siguen cambiando. Dentro de la misma variante del Reino Unido sigue cambiando y evolucionarán y se crearán nuevas variantes. Esto es inevitable. Cuando hay replicación, hay cambio. Entonces, ¿por qué los virus hacen esto? Bueno, hay un concepto evolucionario que no quiero entrar mucho en detalle y que lo quiero hacer muy simple, que se llama es una carrera armamentística evolucionaria y se resume en lo que se llama la hipótesis de la Reina Roja. La Reina Roja es un personaje de Alicia a través del espejo que dice, en mi país hay que correr todo el tiempo para mantenerse en el mismo sitio. Y básicamente esto es lo que hacen. Esto es un vídeo tonto, pero que explica, creo, bastante bien lo que es esto.
Es decir, los organismos que están en un sistema de presa, depredador, parásitos, hospedadores y de este tipo, lo que hacen es evolucionar continuamente, como veis aquí. Primero este le mata a otro, y ahora este se puede comer a este, y ahora el otro se puede. Esto es lo que ocurre continuamente en biología en general, cualquier organismo. Pero los virus lo hacen a marchas forzadas, rapidísimo. Entonces, lo que tenemos que entender, como dije al principio, es qué es lo que empuja al virus a evolucionar. En este caso, lo que estamos viendo es que esta es cómo el virus infecta a una persona. Lo que ocurre es hay un pico de viremia y nuestro organismo solo puede generar defensas pasado entre, aquí veis, empieza a generar un poco al día 5, 8, hemos visto en algunos estudios, pero no está formada hasta 2 semanas. Claro, en este tiempo, el virus, como veis aquí, en un estudio que se hizo, ya sigue infectando. Esto es lo que le importa. Luego, tu sistema inmune en realidad no le importa tanto, porque su principal función es replicar e infectar. Entonces podemos asemejarlo a esto es una carrera entre virus. Y el mejor virus es el que se impone. Y estos virus corren continuamente unos contra otros, para infectar al mayor número posible. Ahora mismo, el campeón o el Usain Bolt de este es este virus, el virus que se llama la variante británica, que tiene varias mutaciones, algunas que están siendo interesantes en Spike, en la proteína que hemos dicho al principio, que se une a las células, y aquí tenemos algunas de esas mutaciones, donde se localizan dentro de esta proteína, que es esta proteína de fuera. Entonces, este es el campeón ahora, este es el que mejor infecta. Pero en cuanto haya más infectados y en cuanto nosotros empecemos a vacunar a más gente, cambiamos las reglas del juego. Es decir, ahora el mejor no es solo el que más infecta, pero ahora le estamos poniendo al virus no solo nuestro cuerpo, sino también con la vacunación le estamos poniendo vallas, digamos. Entonces, ahora el virus tiene que cambiar y puede o no adaptarse del todo o empezar a hacerse un poco mejor en presencia de inmunidad. Y aquí vemos que hay algunos países que ya están empezando a tener unos porcentajes adecuados. Entonces, los virus cambiarán dentro de nuestro cuerpo para evitar nuestras defensas y a nivel poblacional para evitar también las defensas que se generan. Entonces, en este caso, y aquí veis como un solo virus dentro de nuestro cuerpo es una familia también. Son diferentes. Estos son de nuestros estudios de un solo paciente las secuencias que encontramos. Es decir, dentro del paciente también hay variabilidad genética. Y ahora, dentro de la inmunidad, parece que esta mutación puede tener algunos efectos. Y podemos discutirlo luego cuando hablemos de los anticuerpos. Entonces, ¿cuáles son las dianas? Una vez que conocemos qué fuerza al virus a cambiar, tenemos que encontrar dónde podemos atacarlo. Este es el ciclo del virus. El virus se une con esa proteína que hemos dicho antes, se mete en nuestra célula, este sería el virus fuera de la célula y esto es la célula. Se mete y aquí pues se replica el genoma, genera nuevas partículas virales, entonces hay todo un ciclo biológico que podemos atacar y podemos atacar, por ejemplo, tanto la vacuna como anticuerpos monoclonales y otros tipos pueden bloquear la unión a la célula. Luego hay otros medicamentos que se están probando, algunos no han funcionado, la cloroquina no ha funcionado y algunos otros, pero atacan diferentes rutas del virus. Pero ahora también tendremos que estar muy atentos de si los virus generan escapes contra estas medicinas, no solo contra la vacuna, pero también contra las medicinas. Y puede haber que una persona que tenga alguna variante que sea resistente dentro de su cuerpo, la transmita a otra persona y ahora esta droga no actúe sobre esta persona. Esto también tendremos que tenerlo en cuenta. Luego, prevenir la severidad, no solo parar al virus, sino también hay que parar los efectos del virus. Cuando el virus entra en personas que tienen mucha severidad de infección, lo que se produce es una cascada, que también podemos hablar del sistema inmune,
que digamos se vuelve completamente loco, intenta parar esta infección con lo que sea y causa mayor perjuicio que beneficio. Entonces, habrá medicamentos que también paren todo esto para las personas que tengan mayor severidad. Y en general, lo que quería decir, aparte de las vacunas, que se ha hablado mucho y podemos hablar, son los medicamentos, esto es el panorama actualmente. Millones de dólares invertidos, un montón de líneas para conseguir tratamientos. Y aquí tenéis un pequeño tríptico de esto. Hay solo una actualmente aprobada totalmente, que es el Remdesivir, que es un antiviral, pero saldrán muchos y Arturo va a hablar más sobre estas. Y luego otra cosa que me atañe también a mí y que me interesa mucho es prevenir con monitorización molecular. Es decir, tenemos que ver cómo evoluciona el virus y atacar o poner recursos allá donde vemos señales amenazantes. Por ejemplo, esto es lo que pasó al principio. Los primeros virus que llegaron en concreto a Chicago, esto es un estudio nuestro, vemos cómo es la ruta. Entonces tenemos que monitorizar esto ahora, no solo para este virus, sino para otros muchos. Ahora tenemos capacidad de hacer esto. Tenemos que estudiar los patógenos para ver, antes de que se expandan globalmente, cómo evolucionan y qué pueden ocurrir. Y además se están generando tecnologías para detectar transmisiones rápidamente. Vemos si, por ejemplo, este es el mapa de Chicago, si hay un repunte de casos en un sitio en concreto que pasa un tamaño específico, poner más recursos aquí. Esto es lo que tiene que ser el futuro. Y bueno, esto era una pequeña introducción que quería hacer, que luego podemos discutir mucho más. Muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta, por favor, hacedmelo saber. Pues muchas gracias, Ramón, por tu presentación, excelente, como siempre. Y damos ahora la palabra a Arturo López, recuerdo que es el director médico para España, Portugal e Israel de GSK. Arturo, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. ¿Me oís bien, verdad? Bueno, la presentación que ha hecho Ramón ha sido espectacular. Yo espero complementar un poquito con algunas de las cosas que estamos haciendo en GSK y que estamos haciendo desde la industria, pero también desde los organismos públicos para combatir esta pandemia. Yo, por hacerlo rápido y sencillo, fijaros, yo creo que estamos ya batiendo este récord de 3 millones de muertos en todo el mundo. Yo creo que esto nos ha cogido a todos un poquito a desmano. Nadie esperaba, después de que vimos en el año 2003 el SARS-CoV-1, nadie esperaba que esto pudiese ocurrir y que estemos ahora replicando algo que ya pasó hace más de 100 años. Pero está así, esto es lo que ha ocurrido, sobre todo en el siglo XXI, donde teníamos tanta fe en la ciencia. Pero habiendo dicho esto, yo creo que ha sido un acicate para desarrollar nuevas formas tanto de trabajar, y hay que agradecer a las autoridades que hayan tomado decisiones de acelerar muchos de las aprobaciones de los tratamientos, y de la propia industria, que se ha puesto las pilas para sacar fármacos que están siendo útiles en esta pandemia. Yo, por recordar simplemente muy rápidamente, sabéis todos que la infección por SARS-CoV-2 produce una neumonía, y esta neumonía es lo primero que vemos, pero no olvidéis que tiene un complejo sintomático que va mucho más allá del pulmón y se extiende incluso a lo que llamamos el post-COVID. Esto es importante, porque realmente tenemos que mirar para ver supervivencia a todos estos órganos. Yo, hablando de supervivencia, creo que el mensaje más duro que podemos ahora mismo contemplar es el de la mortalidad. Pensar que a partir de los 50 años hay un incremento exponencial de las muertes. El 30% de los pacientes de más de 80 años fallece. No solo fallece simplemente como un dato de los más ancianos, es que además la población que tiene más de 70 años supone el 86% de todas las defunciones y prácticamente la mitad de las hospitalizaciones por COVID. Luego tenemos un problema que está afectando de una forma muy específica a un subgrupo de población muy vulnerable. Yo esta información ya la habéis visto un poquito de las diapositivas de Ramón. Dejarme que la repita porque es importante para entender dónde están aquellos elementos de ataque desde el punto de vista clínico-terapéutico.
Pensar que en la primera fase, como decía Ramón, estamos hablando de que lo único que le importa al virus es simplemente replicarse. Es una fase que ocurre en la mayoría, bueno, que en todas las personas, pero que afortunadamente se detiene aquí en la mayoría de las personas, es donde aparecen síntomas, pues bueno, moderados, ligeros. En algunos pacientes esto progresa hasta tener una neumonía clara. Hay infiltrados, en la radiografía se ve claramente, hay infiltrados algodonosos por todo el pulmón de una manera difusa, muy intersticial, y ahí podemos encontrarnos clínicamente pues, que tenemos que poner oxígeno e incluso aumentar el oxígeno. En algunos, aquí, en esta fase, existe una respuesta inflamatoria importante que está tratando de vencer la infección por el virus. De ahí esos infiltrados que vemos en las placas. En algunos pacientes esta respuesta se retrasa y desgraciadamente aparece una fase de hiperinflamación, que la veremos ahora. En estos pacientes, bueno, ya tienen un compromiso respiratorio importante, algunos de ellos necesitan soporte vital y estamos ya en una fase donde la mortalidad es aproximadamente del 50%. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos, en estas fases. Yo creo que hay una que es clara, que es la primera que hemos visto, que es la prevención a través de las vacunas. Por problemas que veremos ahora, no todos los pacientes son susceptibles de estar libres de contagio en esa fase y aquí tenemos una oportunidad en pacientes no hospitalizados. Veremos que ahí estamos hablando de antivirales y de anticuerpos monoclonales fundamentalmente, pero también necesitamos ofrecer soluciones a aquellos pacientes que están ya en una fase mucho más progresiva y en muchos casos ya en una fase de ventilación mecánica o ventilación asistida en las unidades de la SUB. Por empezar por las vacunas, no voy a entrar aquí, las vacunas llevan, digamos, muchísimos años de historia, más de 30 enfermedades tienen vacunas que nos ayudan y la última que se incorpora es precisamente esta infección por el SARS-CoV-2. Pero yo creo que si bien las vacunas llevamos desde los años 30 con enfoques bastante empíricos sobre cómo crear vacunas, fundamentalmente cogiendo el organismo, atenuándolo, limitando su infectividad, pero permitiendo que sea antigénico para producir anticuerpos que lo combatan en una segunda exposición, realmente las tecnologías que tienen una base genética no empezaron a desarrollarse hasta los años 80 con el ADN recombinante, que es probablemente la tecnología que más se utiliza o se ha estado utilizando hasta ahora. Pero de ahí para acá hemos visto cómo ha habido una gran variedad de nuevas tecnologías y la última de las cuales, quizá la más exitosa, ha sido la de utilizar moléculas de RNA mensajero fabricadas en el laboratorio, pero que introducimos en el cuerpo humano para que en el cuerpo humano produzcan un antígeno. La mayoría de estas vacunas o estos RNAs lo que producen es la spike, la proteína que utiliza el virus para unirse al receptor AC, al receptor del neumocito, y entrar en la célula y multiplicarse. En GSK, por ejemplo, estamos tocando todos estos elementos, todas estas posibilidades. Con Sanofi estamos desarrollando una vacuna recombinante en DNA, que ya está en fase 3, donde Sanofi, que es quien lleva el desarrollo clínico, está reclutando 30.000 voluntarios en todo el mundo. Tenemos otras también con nanopartículas que en realidad son nanopartículas que reproducen este spike, con SK Bioscience, que es una compañía coreana. Con estas dos tenemos un acuerdo a través de COVAX para llegar hasta países del tercer mundo que realmente, como decíamos antes de iniciar la transmisión, pues hay una necesidad importante ahí que necesitamos cubrir. Con Medicago, se ha hecho muy famosa en las noticias porque se ha hablado de que es una vacuna vegetal. No es vegetal, utilizamos un sustrato vegetal como bioreactor, para de alguna manera fabricar y ensamblar las partículas de virus que se parecen a esta proteína S, que son de hecho partículas de la proteína S ensambladas a nivel vegetal, pero que luego utiliza el cuerpo para producir las vacunas. Yo creo que lo que ha dado más éxito son las vacunas basadas en RNA, por la rapidez con que se han introducido, por la eficacia que están produciendo, aunque vemos que tenemos problemas para el acceso, porque la capacidad de producción no está siendo pues la que debería. Deberíamos estar produciendo billones de vacunas, cuando en realidad estamos produciendo
miles o millones o 100.000 y no llegamos. Europa ha sido uno de los países o de las regiones que más se ha visto afectada por esto. CureVac está utilizando tecnología RNA mensajero y tenemos un acuerdo con ellos. La vamos a ver salir ya muy pronto. Se le va a dar un aprobado acelerado. Y lo que estamos ahora, todas las industrias esperando es, y veréis que tiene sentido para lo que voy a hablar ahora, las de segunda generación. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque las vacunas no son suficientes. Estamos viendo, y bueno, lo acabamos de ver de una forma fantásticamente narrada por Ramón, cómo el virus muta, y estamos viendo también que muchas de estas vacunas no son capaces o no afectan o no son capaces de generar inmunidad que cubra todas las mutaciones. Pero también llegar a producir vacunas y a vacunar a la población de una forma rápida es muy difícil para llegar a conseguir una inmunidad de rebaño. Y bueno, todo el mundo conoce lo que están las noticias, desde el negacionismo hasta las noticias que vemos en relación a efectos secundarios que hacen que muchas personas pues, no quieran vacunarse o esperen una vacuna que no tenga este tipo de cosas. Con lo cual, hay ciertamente elementos que de alguna manera nos hacen o nos estimulan a buscar soluciones alternativas. Y de esto voy a hablar yo un poco. Ahora, fijaros cómo las mutaciones que tenemos pues son un reto para muchas vacunas y necesitamos algo más, necesitamos algo que sea resistente. Voy a entrar ahí ahora. Es precisamente en este segmento de estos pacientes que sí están infectados, que pueden o no tener síntomas, que probablemente acaben en el hospital, no necesariamente, pero que pueden acabar en el hospital y que o bien no han tenido una vacuna, o bien han tenido una vacuna para una cepa que tienen que es resistente, o bien estamos ante pues una situación especial de una persona que no se ha vacunado. Los antivirales, Remdesivir, como decía Ramón, es el primero que se ha comercializado, pero no está dando el resultado que queremos. Y yo creo que lo que son antivirales que vayan a atacar parte del ciclo replicativo van a tardar, como lo hemos visto con la hepatitis C y como lo hemos visto en el pasado con el virus del SIDA. Y como decía Ramón, ¿cómo nos defendemos si tenemos un solo producto ante las mutaciones que pueda tener? Bueno, pues en hepatitis C hemos tenido que ir a ternas de productos, necesitamos 3 o 4 antivirales, como ha ocurrido con el SIDA, y eso va a tardar tiempo. Necesitamos una respuesta rápida, anterior. Y una parte que es importante, un elemento que es importante, son los anticuerpos neutralizantes. Y ahora voy a hablar de esto, pero antes dejarme que hable de estos pacientes que están en la UCI. Hoy sabemos que este fenómeno de la hiperinflamación es un fenómeno que realmente aboca a la mayoría de los pacientes a la muerte. El único fármaco que hasta ahora hemos visto que es capaz en una buena parte de los pacientes de tener esto es la dexametasona, que en realidad es un inmunosupresor y algo tiene que ver con esto. Mirad, el problema de la hiperinflamación es que una vez que tenemos esa hiperproducción de virus en el pulmón, se empiezan a reclutar células inflamatorias, sobre todo monocitos, que se activan a nivel periférico y a nivel del pulmón, en macrófagos que a su vez liberan interleuquinas. La interleuquina 1 es conocidísima porque estimula la generación de más células inmunológicas y el reclutamiento hacia el órgano donde está la infección de más células, y la interleuquina 6 también lo mismo, que en realidad lo que hacen es venir a ayudar, pero lo que hacen es taponar aún más, producir más edema y dificultar todavía más el intercambio sanguíneo entre la sangre y el alveolo, el espacio alveolar, que es al final el problema más grande que tenemos. Bueno, se han probado algunos fármacos derivados de la IL-6, como el tocilizumab, con un éxito relativo. Donde estamos investigando en GSK ahora es precisamente en este elemento, en los inhibidores de una quimoquina, que en realidad lo que hace es llamar células y producir más monocitos y aumentar el reclutamiento de estos monocitos a nivel pulmonar. Y bueno, este es un fármaco que teníamos, se llama otilimab, lo teníamos para el desarrollo en artritis reumatoide, y hemos visto en un estudio que hemos tenido el análisis interino recientemente, que es capaz de reducir la mortalidad y el ingreso en las UCI de los pacientes más de un 20%. Y esto es importante porque estamos hablando de reducir muchas muertes.
estamos terminando el ensayo clínico para poder mandarlo a las autoridades que nos han garantizado que van a tener una revisión acelerada. Y voy a pasar ahora un poquito a lo que son los anticuerpos monoclonales, a lo que son la inmunización pasiva. Es decir, no te introduzco un antígeno para que tú crees la proteína o los anticuerpos, voy a introducirte ya un anticuerpo que va directamente a utilizar, a neutralizar el virus. Estamos hablando de anticuerpos neutralizantes. Y tenemos un convenio con una compañía americana que se llama Vir, que está desarrollando un potente anticuerpo monoclonal, que tiene dos acciones, pero la parte de neutralización es importante. Lo comentaba también Ramón. ¿Qué pasa si esta proteína S, donde va a unirse el anticuerpo monoclonal, que aquí lo tenéis pintado en color naranja, qué pasa si muta y ya no es capaz de juntarse? Necesitamos buscar aquellas regiones de la proteína S que no cambian. Y Vir tuvo la inteligencia de utilizar un anticuerpo monoclonal obtenido de un paciente que había padecido el SARS-CoV-1. Y lo que vio es que este anticuerpo, que era un anticuerpo neutralizante, se unía a una región muy estable de la spike, de la proteína S. Y es lo que estamos utilizando. Y hemos visto ahora que in vitro es un anticuerpo que es capaz de neutralizar anticuerpos utilizando pseudovirus, cultivos de pseudovirus, es capaz de neutralizar todas las variantes, falta ver qué pasa con la India, que es muy novedosa, pero por lo menos todas las variantes que hemos tenido hasta ahora, incluyendo la brasileña. Con lo cual tenemos muchísimo interés en producirlo, y yo creo que aproximadamente a mediados de mayo podremos empezar a utilizarlos con pacientes que estén en una fase de alto compromiso. Como digo, estamos todavía muy lejos de conseguir prevenirlo con las vacunas. Y yo creo que este anticuerpo nos va a venir, vamos a poder utilizarlo con muchísimo éxito y salvar a muchas vidas. Y finalmente saber que este anticuerpo además tiene otra función efectora, que es capaz de activar todo lo que es el sistema de limpieza, activando los macrófagos para que limpien a los neumocitos que estén infectados y activando las natural killers para que hagan lo mismo. Es decir, necesitamos esta acción dual que nos ayude a combatir a estos pacientes, la infección, estos pacientes que están en una fase potencialmente muy agresiva. Yo lo voy a dejar aquí. Creo que lo importante y lo rico ahora es que tengamos una buena discusión, y encantado de responder a vuestras preguntas, Juan, o de lo que queráis. Adelante. Pues muchísimas gracias, Arturo y Ramón, por vuestras exposiciones. Han sido, bueno, excelentes, como siempre, ¿no? Yo, antes de empezar el coloquio, si os parece, quisiera aprovechar que está aquí el profesor Antonio López Farré, que es un experto en genética, entre otras cosas. Y, bueno, hay muchas preguntas que nos han hecho, y también se está analizando ahora el componente genético de los pacientes con COVID-19. Realmente hemos visto que hay pacientes que pasan la enfermedad o pasan la infección de forma asintomática, y otros con las mismas características pues acaban en el hospital, y muchos desgraciadamente acaban falleciendo. Y tienen más o menos las mismas características. ¿Tiene que ver algo la genética, profesor? Bueno, primero también quería felicitar a Ramón y a Arturo, porque me han parecido dos presentaciones excelentes que, bueno, seguro va a haber un debate muy interesante, ¿no? En cuanto a tu pregunta, efectivamente, cada vez se va estudiando más, ya no solo la genética del virus, como han explicado Ramón y Arturo, sino la genética de las personas. De hecho, todo esto de la genética de las personas, ¿qué importancia tiene en cuanto a que unas personas son asintomáticas y no? Probablemente ya empezó desde el comienzo del virus, cuando, no sé si recordáis que hubo un transatlántico que tuvo que ser confinado, un transatlántico creo que era británico, el Diamond Princess me parece que se llamaba. Ahí se vio que había una serie de gente ya asintomática de ese barco confinado, y empezó a pensarse que había un componente genético importante en cuanto a la susceptibilidad de las personas, no solo a la infección, sino a la progresión de la enfermedad. De hecho, hoy podríamos casi dividir la genética de las personas respecto al COVID en cuanto a resistencia o susceptibilidad a infectarse, y ahora voy a contar en un minutito dos genes importantes que tienen mucha relación con las proteínas Spike que han estado hablando Ramón y Arturo, y la progresión de la enfermedad. En cuanto a la susceptibilidad, la proteína que más se ha estudiado, y el gen, por tanto, es la AC2. Es una proteína que une la Spike
y que la spike, a través de la cual la spike interacciona con la célula huésped e infecta. De eso hay ya identificadas alteraciones genéticas que hacen a las personas o más resistentes o más sensibles. De hecho, incluso desde el punto de vista de las etnias, por ejemplo, una de las poblaciones que más han infectado en la primera ola fueron los navajos, que casi no se nombran, el pueblo navajo. Y parece ser que tienen algunas alteraciones genéticas en el AC2 en concreto que les hacen más susceptibles. Igual que en algunas poblaciones asiáticas, incluida la China, les hace más resistentes. Eso parece que está bastante claro, ¿no? Luego hay otras proteínas que permiten que el virus entre en la célula, la TMPRSS2, que es otra proteína que coopera con la AC2 para que la spike, a través de la spike, el virus entre. Bueno, hay varias proteínas y varios genes, por tanto, que tienen que ver con la susceptibilidad o resistencia a la infección. En cuanto a la progresión de la enfermedad, ahí ya no se conoce tanto de la genética, se han empezado a hacer estudios ahora que se llaman estudios de genoma completo, la traducción al español, podríamos decirlo así, y se han identificado algunas mutaciones genéticas en genes que codifican proteínas que tienen que ver con la respuesta inflamatoria, que también han estado ellos hablando ahora. Por ejemplo, se sabe que hay alteraciones genéticas en receptores del interferón, en algunas personas que tienen mayor capacidad de liberar citoquinas, por tanto la tormenta inflamatoria sería mayor en ellas, la progresión de la enfermedad sería peor, por lo tanto, o incluso que ha hablado, me parece que ha sido Arturo, el que está hablando del anticuerpo contra la proteína formadora de colonias, pues también hay algunas personas, no tanto en el virus, que se empieza a estudiar, sino en otras patologías en las que interviene esta molécula, en los receptores de esta molécula, que también hay alteraciones genéticas que hacen que unas personas respondan más o menos, en concreto, como bien has dicho, las células mieloides, ¿no? Los granulocitos, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etcétera, sean más respondedores a estos factores. O sea, que sí que hay un componente genético que podría definir que una persona fuera más susceptible o no al virus y que si se infecta, otras tengan una progresión peor o mejor la enfermedad. Muy bien. Bueno, hay muchas cuestiones que para tratar. Tenemos como 10-12 minutos para debatir, pero a mí me gustaría, porque nos han preguntado algunas de las personas que se han apuntado a este taller, y es el papel de la famosa vitamina D, que es tan controvertido. Yo lo suelto, para empezar el coloquio, lo suelto en el debate. Yo no sé si quieres continuar, Antonio, sobre esto. Sí, yo te contesto y luego lo suelto también al resto, ¿no? Vamos a ver, lo de la vitamina D, como tú bien dices, es un tema muy controvertido. No está nada claro, nada claro. De hecho, hay un ejemplo. Bueno, es controvertido no solo para este virus, para todos los virus. Yo voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, en las vacunas del virus de la gripe se sabe que la vitamina D hace que la vacuna sea menos efectiva. O sea, que eso de la vitamina D que sea efectiva para los virus está muy en debate. En concreto, para el COVID, se podría decir un ejemplo muy interesante. Claro, si lo pensamos, ¿qué personas están con menos capacidad de generar vitamina D? Pues aquellas personas que vivan en una altitud mayor. Por ejemplo, en el Perú se ha hecho un estudio en función de la altitud donde viven las personas, los niveles de vitamina D, y se ha hecho un estudio en función de la susceptibilidad a la infección y la progresión de la enfermedad. Y sorprendentemente, las personas con menos vitamina D, porque viven más alta, por lo tanto tienen menor exposición a los rayos ultravioleta de tipo B, que es la que estimula la formación de vitamina D, son menos susceptibles al virus y además el virus en ellos produce un efecto menos deleterio, con lo cual está muy discutido. Yo realmente pienso que la vitamina D, bueno, pues a lo mejor en algún caso particular o también existe el azar en la ciencia, pero yo, desde mi modesto punto de vista, yo no creo que eso sea realmente la solución, la vitamina D, para este virus y probablemente para muchos otros virus, ¿no? ¿Qué opinan nuestros contertulios? Yo no puedo decir nada porque soy totalmente lego. A mí me hubiese gustado que Antonio hubiese dicho, sí, es bueno, hay que tomarse unas pastillas de vitamina D y estaremos todos ahí. Pero desgraciadamente no es así. Yo no puedo opinar. Sí que hay mucha controversia, eso está claro. Y a mí me sorprende
que no hayamos hecho todavía un ensayo clínico como Dios manda para poder deslindar este tema, porque hay datos a favor y datos en contra. Sí, igualmente. Lo que puedo hablar yo aquí es un poco la recomendación del CDC. Y en cuanto a la vitamina D, ni se recomienda ni no se recomienda. Hay un estudio que es probablemente el más grande, que tampoco son muy grandes, con 240 pacientes, me parece, en el que no se ve cambio en lo que medían es, dando vitamina D, si la estancia en el hospital duraba más o menos. Ahí no se vio ningún cambio. Estamos a veces en los detalles de la ciencia y a veces la gente al oír todas estas noticias se pierde. La ciencia es un poco a veces frustrante. Si no tienes datos no puedes decir una cosa o la contraria. Entonces, ahora mismo lo que sabemos es que no hace nada. Un estudio más grande a lo mejor sí, y entonces se recomendará. Pero esto no es cambiar de opinión, esto es cómo funciona la ciencia. Entonces, de momento lo que sabemos no hace mucho o no hace nada de momento. Pero bueno, veremos en el futuro. Bueno, hablando de ciencia, como sabéis, ha habido opiniones que no se fiaban de los medicamentos y sobre todo de las vacunas que se han desarrollado en tan poco periodo de tiempo, ¿no? Desarrollarse en un año. Claro, esto también, como decía yo en mi introducción, es un hito dentro de la investigación farmacéutica, porque sí es cierto que el desarrollar un producto farmacéutico, y ya les adelanto que será el tema del segundo taller, pero el desarrollar un producto farmacéutico tarda mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, mucha inversión, muchos pacientes que tienen que hacer los estudios clínicos, sobre todo en fase 3, pero se ha conseguido en menos de un año. Y esto, dicho por todos, y las muestras están ahí, no ha sido a costa de la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos, en este caso de las vacunas. Yo quisiera, ahora que tengo a 3 investigadores y 3 profesores en este coloquio, que den, bueno, ese mensaje, ¿no? Que realmente son eficaces, no solamente las vacunas, sino todos los productos que se están desarrollando. Yo no sé, ahora Arturo, como representante de la industria farmacéutica, quizá el más apropiado para esto. Son 2 cosas, creo que hay que ser muy honrado aquí. Creo que la industria ha hecho un papel fantástico con las nuevas tecnologías, pero los gobiernos, las autoridades también. Hace 5 años, hace 3 años, sacar una vacuna al mercado eran mínimo pues 4, 5, 6 años. Había que estudiarla, hacer fase 1, fase 2, fase 3, todo en secuencial. Aquí lo hemos hecho todo junto. Se ha hecho muy deprisa. Las autoridades han hecho lo que llaman las rolling reviews. Primero la FDA, luego la EMEA. Y eso supone que están tomando riesgos a medida que empieza a venir la vacuna, a medida que están empezando a ver los resultados. No están esperando a tener la exposición de 40.000 pacientes o de 40.000 voluntarios. Están poco a poco viendo cómo se va produciendo y van tomando riesgos, los van sacando y nos va permitiendo a todos tener uso de estas vacunas. Esto es completamente inaudito, nunca se había visto. Y en ese sentido yo creo que estamos avanzando mucho. Creo que esto está aquí para quedarse. En el futuro veremos que las autoridades regulatorias se van a poner las pilas con esto y muchos más fármacos, no solamente en el mundo de las vacunas, sino en otras patologías, cáncer, por ejemplo, van a apuntar a acelerar los periodos de revisión. Porque realmente nos hemos dado cuenta que, como decías tú, Juan, estas vacunas son muy seguras. Y los riesgos, no hay nada que tenga riesgo cero, pero los riesgos que te da la vacunación son infinitamente menores comparados con los riesgos de no estar vacunado. Y eso es la cosa que nos tiene que caber en la cabeza. Y en este sentido, bueno, pues esta colaboración entre la industria y las autoridades resulta de lo más fructífero para la sociedad. En menos de un año hemos tenido una vacuna. El lockdown en España empezó en marzo. En diciembre, Pfizer estaba ya disponiendo de su primera vacuna para la gente. Vamos, esto es un éxito increíble. Yo creo que tenemos que estar todos muy agradecidos al siglo XXI donde estamos y a este momento de la historia. No sé si queréis. Yo quería también, porque puede la audiencia pensar, claro, pero él está más
relacionado, entonces, pero coincido completamente. Es un hito histórico el esfuerzo, la unión entre sistemas académicos e industria. Ha sido increíble y se han tomado todos los pasos adecuados y se está viendo porque podemos ver que hay cientos de millones de personas ahora mismo, hoy, vacunadas y se está viendo la seguridad de estas vacunas. Entonces, ahora no puede entrar un miedo que cause, por ejemplo, esto de parar vacunas por un caso en 1.000.000, que pasa con cualquier medicamento que te tomes. Se conoce, es bueno para las compañías y para las agencias entender qué está pasando para evitar cualquier problema, pero lo que tal vez porque salen las noticias, ¿cuántas personas que se pregunten honestamente, ¿cuántas personas saben cuánto tiempo ha tardado en desarrollarse lo que se toman todos los días? Nadie sabe eso. ¿Por qué ahora estamos cuestionando que esto ha sido muy rápido? Si no creo que nadie sepa en cuánto tiempo se desarrolló el ibuprofeno que se toman o la aspirina que se toman. Es cierto que ha sido muy rápido, nosotros lo sabemos, pero también se sabe y se puede ver, todo está público, todos los resultados son públicos, se puede ver, cualquiera que le interese pueden ver los resultados de las vacunas, de los ensayos clínicos, todo está disponible. Es un momento sin precedentes en que yo puedo analizar, cualquiera en su casa con un poco de conocimiento puede analizar los resultados de cualquier medicamento y eso es, creo que también increíble y me parece eso, que todo el mundo debe estar seguro, que siempre hay riesgos en todo, pero que los beneficios son inmensamente superiores y eso, creo que dentro de la tragedia, creo que también ha sido un paso adelante para la humanidad y de eso sí que al menos debemos estar algo orgullosos. Antonio, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los dos, ¿no? Completamente de acuerdo, pero yo creo que esto ha sido increíble, que efectivamente que en un año ya tengamos no una vacuna, varias vacunas, que se sigan investigando vacunas nuevas, creo que es importantísimo, pero yo creo que, como bien se ha expuesto aquí, no tenemos que pararnos ahí. Hay que buscar también fármacos, los anticuerpos, creo que es una idea, cuando lo he estado leyendo estos días, me parece una idea fantástica, realmente, muy interesante, con mucho futuro, además por los resultados que están teniendo, que no sé si se pueden decir mucho o poco, pero me parece fantástico. Y otros muchos fármacos. Yo creo que ahora hay que intentar también desarrollar fármacos, porque claro, la gran pregunta del millón es, ¿la vacuna es la solución final? Ellos también lo han planteado. Yo estoy de acuerdo con ellos. Probablemente no sea, es una muy buena solución, importantísima solución, pero no es la solución final. Ahora tenemos que plantearnos, hay que volver a vacunarse, hay que volver a vacunarse. Bueno, quedan muchas cosas ahí en el tintero y creo que también es importante seguir avanzando en otros mecanismos de tratamiento contra el COVID, como pueden ser fármacos, anticuerpos, etcétera. Sí, eso precisamente es lo que queríamos comentar ahora también, y es que mucha gente pregunta, ¿las vacunas serán, bueno, o mejor dicho, el COVID-19 será una infección recurrente como pasa con la gripe común, o con la vacuna ya desaparecerá? ¿Desaparecerá con las mutaciones como ocurrió, parece ser, con la gripe española, que desapareció? ¿O cómo va a evolucionar esto? Y la otra gran pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitamos, ya lo habéis dicho, ¿no? Pero ¿por qué necesitamos nuevos fármacos que traten la enfermedad si tenemos vacunas? Yo creo que está muy claro, pero no estaría además el repetirlo. Arturo, ¿por qué necesitamos nuevos fármacos para tratar la enfermedad teniendo las vacunas? Claro, las vacunas no nos van a dar la solución final, ya lo ha dicho también Antonio ahora. Muchas vacunas, pues bueno, no van a poder enfrentarse a las variantes que van surgiendo, como nos ha enseñado Ramón. Esto va muy deprisa, las variantes se acumulan y las más listas son las que progresan. Bueno, yo creo que en ese sentido las vacunas no nos van a ofrecer la solución final. Vamos a ver cuánto dura esa inmunidad también. Necesitamos soluciones alternativas que tienen que ir por la vía de la inmunización pasiva, que es inmediata y que tiene un efecto prolongado de hasta 6 meses, por ejemplo, con el producto este que os he comentado de GSK y Vir, que por cierto, Antonio, gracias por comentarlo, tiene una eficacia de un 78%.
que es fantástico, quiere decir que te previenen, que prácticamente en el 80% no llegan a la UCI, ni a tener hospitalización. Y estas son soluciones muy buenas, muy rápidas, que nos pueden ayudar mientras tenemos soluciones más definitivas, que yo creo que van a ir más de la mano de encontrar fármacos pues, que ataquen al virus directamente, al ciclo replicativo del virus. Pero no pensemos que vamos a tener un fármaco para esto. Vamos a necesitar, como ha pasado con la hepatitis C, como ha pasado con el virus del SIDA, vamos a necesitar 3 o 4, porque si no el virus va a acabar mutando y sacando variantes que se salten el o los dos fármacos que estemos dando. Ramón. Sí, pues para añadir, bueno, las buenas noticias es que este virus no muta tanto como los otros virus mencionados. Y esto es muy interesante porque es una estrategia un tanto diferente de otra. Entonces, ahora mismo parece que no tiene una capacidad de adaptación tan grande, aunque nos ha sorprendido cuando de repente aparecen muchas mutaciones en un linaje que no concuerdan con la tasa un poco. Entonces pero parece que el virus, una vez tengamos una vacuna con pequeñas modificaciones, no va a ser como la de la gripe, que hay que rediseñarla continuamente cada año porque la gripe muta tanto, o el VIH, que es otro de los virus que yo estudio mucho, que no es posible. No es posible de momento, no ha sido posible debido a tanta mutación y otros factores. Pero hay que tener en cuenta dos factores fundamentales: cómo va a evolucionar el virus y también cuánto tiempo va a durar la inmunidad que recibamos de la vacuna, que se genere. Esto es una cosa que aún no lo sabemos, claro, es tan reciente, pero esto va a ser algo clave. La inmunidad natural parece ser que no dura tanto. Y esto se ha visto en otros coronavirus, en los que constituyen, por ejemplo, algunos resfriados comunes. Si nos seguimos contagiando y resfriando es porque el sistema inmune no ha sido capaz de completamente entender el virus o de generar una inmunidad buena. Entonces va a haber cuánto tiempo, y luego hay que vacunar a todo el mundo. Esto es un problema global. Si no está todo el mundo vacunado, y veíamos un poco en ese gráfico, África está completamente casi sin vacunar y otras regiones con poco, hasta que no esté todo el mundo realmente vacunado. Y si la inmunidad decae, luego hay que revacunar. Por supuesto, se van a necesitar otras estrategias. Y luego la tercera cosa es que oímos 80%, 90% eficacia. Eso significa que un 10%, un 5%, un 20% no funciona. Normalmente esos son números, y son números fantásticos, pero cuando tenemos una epidemia de millones de personas, un 10% de cientos de millones son aún muchos. Entonces, esos casos hay que tratarlos de otras formas y esos pueden continuar la replicación del virus y la evolución del virus. Entonces, por eso es cierto que hay que atacarlo desde muchas formas. Buenas noticias, no evoluciona tanto como otro. Las malas es que está globalmente y se replica y se transmite muy bien. Antonio. Sí, yo quería decir una cosa interesante que se me estaba viniendo ahora a la cabeza escuchándoles. Es que, aparte de la mutación de la spike, que es donde puede preocupar la mutación, en la spike hay una, que yo seguro que sabe más de todo esto y les quiero también preguntar su opinión, hay una región que se llama RBD, que es realmente la región importante que se va a unir a la célula huésped, al famoso AC2 que yo he comentado antes. Esa región, aparte de mutarse, puedes sufrir modificaciones que se llamarían post-traduccionales o no sé cómo lo podríamos llamar. Por ejemplo, se puede glicar, puede unir glucosa y puede, con esa glucosa, estaba ahora revisando, han hecho un modelo, se llama modelo sílico, son unos modelos que son in vitro, son teóricos, pero efectivamente hay un modelo ya sílico in vitro que parece ser que cuando se glica esa zona RBD es más infeccioso el virus. Yo no sé hasta qué punto eso también puede modificar ese porcentaje de personas en las que la vacuna puede ser menos eficaz. Por ejemplo, ¿quién podría tener ese problema? Personas con glucosa elevada, los diabéticos, los obesos, los síndrome metabólico. Digo, esa alteración que no es genética, es una alteración, vamos a decir, ambiental, entre comillas, y yo no sé si ellos conocen algo de si de alguna manera las vacunas podrían verse afectadas su eficacia por ese tipo de modificaciones que el virus puede adquirir.
Bueno, puedo comentar algo. La glicosilación es un sistema muy interesante y se está empezando a entender. La complejidad es inmensa y ahí puede intervenir el factor genético humano, como hablaban antes. Entonces, lo que ocurre es eso, la complejidad del sistema se añade a la glicosilación. La cuestión es que la glicosilación, en este momento, algunos estudios que estamos viendo, tal vez influya más en la glicosilación de los anticuerpos y, por ejemplo, cuando se usan anticuerpos para tratar, la glicosilación es muy importante de los anticuerpos, no del virus, porque parece ser que la glicosilación de los anticuerpos, es decir, esta decoración de azúcares que tienen los anticuerpos son muy importantes para indicar dónde va el anticuerpo. Y esto es otro mundo fascinante sobre esto, es no solo los tratamientos tienen que funcionar, sino que tienen que estar en el sitio adecuado. Y esto estamos haciendo unos estudios. Es decir, si las drogas o los anticuerpos que funcionan muy bien en ensayos no van a donde tienen que ir en el cuerpo, no funcionan o generan resistencia porque no están perfectamente localizados. Y esto hay una línea de estudio muy grande y supongo que Glaxo está estudiando mucho porque es muy importante si los anticuerpos, por ejemplo, van a la nariz o al esófago, donde son más... o algunos se degradan muy rápido y van a hígado rápidamente. Y esto parece que en parte está dictado por la glicosilación. Entonces, esto es muy importante. Y luego la parte del virus, es decir, cómo el organismo, al producir los virus, porque al final lo que el virus hace es entra en tu célula, utiliza tu mecanismo, tu maquinaria y tu propia célula produce la nueva partícula. Si la glicosilación que ha generado tiene algún componente diferente, pues puede evitar. Y finalmente, RBD es donde algunas de estas mutaciones que hemos hablado están pasando. Y es el sitio más lógico al que apuntar en principio, porque es la zona de contacto directo con el receptor celular. Si esto cambia, lo que evita que se una al receptor celular no funciona tan bien. Pero también, como hemos visto, si la spike es aquí, el RBD está aquí, también hay algunas deleciones que están siendo muy importantes y parece, o sea, el virus está perdiendo trozos de esta molécula y parece que eso lo está mejorando. Y esto también hay que entender, no solo lo que es más contacto directo, pero hay muchas interacciones moleculares que no tienen por qué estar en la parte de contacto directo con el receptor, que modifican todo y pueden modificar el reconocimiento del sistema inmune. Es un sistema tan complejo que todo tiene que ver con todo. Entonces, esto va a ser también muy interesante estudiar. Arturo, ¿quieres comentar algo? No se le oye. No se te oye. No se te oye. No, decía que, bueno, que Ramón ha dado una descripción, no tengo nada que añadir realmente. Muy bien. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres por este apasionante taller, por vuestra sabiduría que nos habéis transmitido y aunque lo hemos tenido que hacer online, son los tiempos que corren, pero los más de 250 personas que nos han seguido en directo, estoy seguro que os mandan un aplauso virtual enorme a los tres. Muchísimas gracias. Y ya les emplazo para el próximo taller, que será el día 11 de mayo, donde hablaremos de un tema que ya lo hemos iniciado hoy, súper interesante, que es qué hemos aprendido de la pandemia del COVID-19 en el desarrollo de nuevos fármacos. Yo les emplazo para el día 11 de mayo estar aquí todos juntos. Muchísimas gracias y hasta siempre.